Buenos días. Para que no se nos vaya la inspiración de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de un tema que es importante y que tenía que ver con las adolescencias no transitadas o no vividas, ¿no? Entonces, Ale dijo algo que ahorita que lo repita él, pero tiene que ver con cómo afecta no haber podido vivir a profundidad una época de la vida, la que sea, en este caso estamos hablando de la adolescencia, y las afectaciones que tiene eso en diferentes áreas, no nada más en el área de la madurez, sino en el área laboral, en el área de la relación de pareja, en el área de trabajo personal. O sea, en todos lados se está viendo afectado porque no estamos pudiendo dejar a la gente vivir sus etapas. O sea, los estamos obligando a hablar de sus etapas en lugar de vivir sus etapas. Entonces, por eso tenemos ahora 200,000 personas adolescentes en terapia hablando de su adolescencia en lugar de viviendo su adolescencia. O sea, es una afectación terrible. Entonces, ¿qué estabas diciendo del trabajo? A ver, porque eso sí es sí, que lo oigan. Lo que yo estoy viendo es que la tolerancia a la frustración es bajísima hoy día. Uh-huh. Y pues la verdad es que en el trabajo, o como cualquier otra actividad humana, pues sí, hay un gran componente de frustración. Sí. De lidiar con condiciones adversas y reconfigurar y poder lidiar con periodos de baja actividad. Ajá. O sea, no siempre va a ser divertido todo. Sí. Y entonces yo veo que hay una rotación de personal más alta de lo normal. Sí. Y muchas veces sin razón alguna, por un lado. Sí. Y por otro lado, veo que estas personas que tienen poca tolerancia a la adversidad, que están armando equipos. Y entonces muchas veces prefieren irse de la empresa que correr a alguien, por ejemplo. Sí. O pedir ayuda. Sí. Entonces, justo estaba viendo eso con mi socio Lalo el viernes. Y veo que es más y más común. Ajá. Por un lado. Y por otro lado, exigimos esta lealtad incondicional a la gente que trabaja con nosotros. Sí. Donde pues si tú vas y buscas otra chamba, pues es alta traición. Sí. Que yo que te di un trabajo, no te quedes conmigo para siempre. O sea, la verdad es que Ajá, como en la adolescencia, sí, ¿no? Mi amigo que se fue con otro amigo. No, pues no, cabrón. O sea, si quieres una empresa que esté llena de gente que te quieren piratear, porque quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Exacto. Y me dice, pues es que no lo había visto así. Pues no, cabrón, no quieres un lugar lleno de esclavos que estén a tu disposición, ¿no? Para lo que tú quieras, como tú quieras. Bueno, uh-huh. No. O sea, tiene que haber un lugar intermedio entre que tienes esta gente que sí aprende y sí sabe resolver, pero que por otro lado, que si se quieren ir, pues que se vayan. O sea, y dentro de todo eso, pues tú haces empresa. Uh-huh. Entonces, veo que las palancas que generalmente jalábamos para operar empresa no necesariamente son las mismas o no tienen los mismos resultados que en algún momento lo tuvieron. Y no sé cómo se resuelva, no sé si estas adolescencias tardías en la vida, el simple hecho de transitar por la vida y vivir la frustración que sí tiene, y llevarte esos desencantos más tarde en la vida, pues igual y esa es la receta, no sé, pero lo que sí veo es que hay una cierta rotación mucho más alta de la que yo veía antes, hay mucho menos tolerancia a condiciones adversas, uh-huh. Que son propiamente pues, de la vida y pues se reflejan en el entorno empresarial. Ahorita que te estoy escuchando y estoy pensando, en el podcast pasado estábamos hablando de estas adolescencias no vividas, ¿no? ¿Y qué genera? Y genera una como regresión constante a una infancia
o a una revisitación de la adolescencia porque no la viviste, ¿no? Y estoy pensando que imagínate que eres adulto con esta problemática. O sea, te brincaste las etapas de tu vida y por eso las estás repitiendo hasta el cansancio. Nunca llegas a la madurez y estas son las nuevas generaciones que tú estás contratando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes contratado a un revisitador de la infancia o un revisitador de la adolescencia y pues no le gusta el puré de chícharo? Que no le gusta y entonces hace un berrinche y avienta el puré de chícharo y dice, a mí no me importa, nadie me va a tener esclavo en la silla de comer, yo me voy a bajar de aquí a como de lugar. ¿Por qué? Porque no me quiero comer el puré de chícharo, ¿no? Y eso lo hace con estos grandes ademanes de rechazo y pues es niño, o sea, eso lo ves normal en la infancia. No se ve tan normal en una persona que aparentemente no debe de tener 3 años, pero pues actúa como un niño de 3 años, ¿no? Y eso tiene que ver con que algo interrumpió su proceso de infancia y su proceso de adolescencia, y ahora porque la edad lo obliga, se gradúa de una carrera y pues tiene que mantenerse, ¿no? Pero pues tienes a un niño ahí. Y esto pues puede pasar por el resto del tiempo a lo largo del camino, ¿no? Entonces, como empresa, yo siempre pienso que muchas veces las empresas, el problema no está en los empleados cuando están dentro, el problema es de contratación. Uh-huh. Prácticamente todo el tiempo el problema de la empresa es de contratación. ¿Por qué? Porque no tienen los canales adecuados ni los filtros correctos, ni tienen a la gente que contrata entrenada para detectar este tipo de problemáticas y decir, oye, aquí no contratamos niños. Así me explico. ¿Por qué? Porque es un problema contratar niños para hacer trabajos de adultos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, porque no la han vivido. La pueden hablar, porque los tienen hablando toda su infancia en terapia y toda la adolescencia en terapia, no la vivieron, nada más la hablaron. Y ahora tenemos esta bola de gente adulta, en edad, sin madurez, revisitando sus infancias y sus adolescencias. Entonces, a ver, hay todo. No está mal que seas un infante perenne, pues ya encontrarás una actividad para ti diseñada, ¿no? No sé, tendrás que ser tu propio empresario, tú serás un emprendedor, pues no sé, tendrás que resolver, tendrás que ir a hablar de esto en terapia, ahora sí ya siendo el adulto, no sé. Pero las empresas necesitan capacitar sus áreas de recursos humanos o sus áreas de contratación, que no sé cómo funcione, cada empresa sabrá, para detectar dentro de cierto... visitas del empleado que quiere trabajar ahí, porque le tienen que preguntar un montón de cosas. O sea, sí tienen que saber de su empleado, si su empleado vivió una adolescencia o no, porque entonces si no están contratando un niño. Qué raro, digo, no sé, que las empresas de recursos humanos ya no funcionan tanto de manera curricular, o sea, ahora ya no tanto te contratan por tu currículum. Pero yo hasta la fecha no conozco empresas que le pregunten a la persona que van a contratar, cuéntame de tu adolescencia. No. ¿A alguno de ustedes le han preguntado en algún trabajo que han ido, oye, a ver, platícame de tu adolescencia? O sea, ¿cómo fue eso? Y no tiene que ser psicológico el asunto de la entrevista. Pero pues todos hemos vivido una adolescencia y todos sabríamos identificarnos y saber si esa persona la vivió o no. Si no la vivió, no lo pueden contratar. Digo, qué pena, tiene que ir a buscar otro trabajo, pero si ese es el perfil de chamba que tú estás buscando y tienes que tener ciertas características para llenar ese perfil de trabajo y tú no viviste tu adolescencia, tú no te vas a saber aburrir en un trabajo y no vas a saber estar disciplinadamente en un lugar que requiera de ti ciertas cosas y no vas a poder desempeñar de ninguna manera en responsabilidad y en compromiso y te vas a tener que comer a veces los chícharos aunque no te gusten. Pues es que sí, pero no puedes vivir pensando que tú como empresa tienes a una plantilla que no tiene una vida atrás, que trae a la mesa cuando entra a trabajar a tu empresa y va a desempeñar acorde. No va a desempeñar bajo las reglas de tu casa. No, y no puedes tener una empresa donde no sirves chícharos. Es lo que te digo. Porque no comen pues chícharos. No sé, hay un horario en tu empresa. Esos son los chícharos. El horario de esta empresa presencial, aquí no se trabaja de manera remota. En esta empresa presencial se entra a trabajar a las 7 de la mañana, se come a las 2 de la tarde, se regresa a las 4:30 y se sale a las 7 de la noche. Ah, bueno, está perfecto. Esos son los chícharos.
Oye, que no estoy de acuerdo. Este no es el lugar para ti. Tú tienes que ir a arreglar tu infancia a otro lado. Porque aquí, este es los chícharos. Y la gente te dice, no, es que ustedes, bueno, ya no, el mundo ya avanzó, es una inconsciencia de tu parte, no sé. Digo, no, es que el problema está del que contrata y está en el que va y busca trabajo sin saber que si no vivió su adolescencia, eso no es para él. No va a poder con eso. No, o sea, no lo ha tratado. Porque la experiencia no la tiene, no sabe qué es, por más que lo haya platicado, no lo ha vivido. Entonces, creo que, fíjense qué cabrón, pero mucho de lo que hablamos aquí, que puede aplicarse en áreas del entendimiento, pues digamos, en nuestra conversación, y con nuestras propias casas, nuestros hijos, nuestras propias áreas de trabajo, cuando lo migras hacia cosas que son exigibles en el ámbito empresarial o pues sí tendrían que consultar en sus propias empresas que si ustedes no quieren tener problemas de ese tipo, tienen que tener una área de recursos humanos o como se llame, o de contrataciones, que esté entrenada en cierto tipo de cosas que sí son la realidad en la contratación. Porque también hay toda una odisea que no hemos explorado, del que abre la empresa y es exitoso porque fue un adolescente medianamente experimentado, llega a este lugar de éxito y luego está jugando a ser empresa. Sí, pero es que el problema es que si tú estás jugando a ser empresa, tú estás jugando con las vidas de otros seres humanos. Y a los seres humanos les tienes que poder decir, este lugar no es para ti, pero te agradecemos mucho que hayas venido, pero fíjate que nosotros necesitamos gente con una adolescencia acreditada. Literalmente. Necesitamos que la haya vivido, que haya sufrido, llorado en la regadera, se haya sentido rechazado, que haya superado esa etapa de su vida. Necesitamos gente con adolescencias acreditadas. Es todo. Hay gente que no vamos a poder contratar porque esa acreditación de la adolescencia no está a su disposición y este trabajo, aquí uno come mucho chícharo. Y la verdad es que a ti no te va a gustar porque va a llegar un momento en donde te vas a sentir oprimido por un sistema que para ti va a parecer un sistema dictatorial y pues no vamos a saber qué hacer contigo y no te vamos a querer correr y pues no nos queremos meter en ese problema. Pero el mundo laboral también se tiene que modernizar en cuanto a teoría emocional, porque si no hay teoría emocional dentro de las filas de la empresa, va a haber un problemón en contratación, va a haber un problemón de ejecución, va a haber un problemón en liquidaciones, va a haber un problemón en temas internos de guerras adolescentes dentro de una empresa. Me dijo, te dije, me vio feo, me rechazó. Pues es propio de la adolescencia. No, pues ya está pasando, porque, ¿Sí? porque de alguna manera el perfil que contratabas era relativamente angosto. Y entonces, digamos que la oferta y demanda se podían cruzar relativamente fácil. Sí. Pero yo creo que de 15, 20 años para ahora ha cambiado mucho. O sea, desde, no sé, estos güeyes que tienen un talento extraordinario, pero son un dolor de huevos. Igual y quieres uno, pero pues entonces tienes que morfear tu organización para que quepa ese talento extraordinario. Sí. Oye, pues no, tampoco estás en un vacío, ¿no? O sea, te piratean gente. Entonces resulta que hoy día el home office tiene que ser una conversación que tienes que tener. Pero aparte, el te piratean gente también es una actitud adolescente, ¿no? Claro, o sea, no, me robaron no a mi novia. Sí. Me robaron a mi novia, se fueron mis amigos a otro grupo, no me invitaron, me rechazaron porque me vieron feo y entonces ya no me cambiaron de área. O sea, fíjate cómo un adulto maduro, si tuviera una empresa en donde le piratean gente, diría, güey, lo estoy haciendo muy bien, voy a seguir por este camino. O sea, estoy produciendo cantidad de gente que le gustó mucho trabajar con nosotros, aprendió un montón de cosas y va a buscarse un mejor futuro. ¿Por qué no eso es algo maduro? Es muy maduro de tu parte poder separarte del vínculo. Exactamente. Sin sentirte amenazado. Así Estos es. podcasts están seriados, eso quiere decir. Si esto que acabo de decir no saben qué significa, tienen que oír el anterior a que habla de esto de la adolescencia no vivida, y el anterior a que habla de la separación del vínculo. Todo esto en el ámbito empresarial es profundamente importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las familias pues no es mucho tema de cómo
puedes arruinar, sí, pero bueno, hay más amor, entonces hay una cierta contención. Las empresas no, las empresas son lugares que son como la escuela, literalmente. Uh-huh. Y pues la escuela no es un lugar propiamente amoroso, es una contienda constante. Las empresas son lo mismo. Si dentro de las escuelas hay madurez porque hay adultos capaces, las escuelas funcionan muy bien. Uh-huh. Son ambientes muy cálidos, de mucha integración, tienen sus problemáticas, pero se resuelven, o sea. Pero si las escuelas están lideradas por adolescentes, porque no vivieron su adolescencia, andan con su pinche huella traumática, las escuelas van a ser lugares de conflicto. Entonces, esto es lo mismo en una empresa. Y creo que el problema no está en el ambiente laboral como tal. Está en que el que escoge qué quiere no sabe qué escoge. ¿Por qué? Porque es como el adolescente que no sabe cuál novia es la mejor, sí, qué amigo le conviene, no tiene idea. Entonces, todavía, y lo digo así, porque lo único que veo es que le van a echar la culpa a la generación X, T, P, Q, quién sabe cuál. Ya no sé cuál. Ya hay generaciones con todo tipo de nombres. Y no tiene nada que ver con la generación X, T, P, Q. Tiene que ver con que la persona que abre la empresa no sabe qué quiere porque también es un adolescente que está traumatizado. Y voy a pensar en el ejemplo que diste del talento, ¿no? Si yo necesito un niño, porque los niños son los que son creativos, son los que se les ocurren un montón de cosas inviables, pero luego las hacen suceder. Y, yo necesito un infante con cierta edad para una empresa en un trabajo específico que necesito, que es el área creativa. Bueno, pues tengo que tener un área en mi empresa en donde ese niño se divierta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que si no el niño no va a poder desempeñar. Pero no puedo volver mi empresa entera un jardín de niños. No, porque tú tienes un niño en un área como en su cuarto. Ese niño lo hacía muy bien cuando estaba en su cuarto con su mesita y sus colores y su cagadero y la chingada, está muy bien. Y ese puede desempeñar ahí. Pero si tú, y el otro día fui a una que les conté, fui a una empresa que es un jardín de niños. O sea, hay taquería en medio del lugar para que el que le dé hambre, pero es que no entiendo, esto no es la escuela, o sea, se entienden que eso era un desastre la empresa. O sea, de repente pasaba un señor voltando en una pelota, todo el lugar olía a tacos, había un montón de lugares a donde la gente se puede sentar cómodamente a ver su celular. Y yo decía, ¿y aquí quién trabaja? Pues prácticamente no trabaja nadie ni el dueño. O sea, esa cosa está por quebrar como en media hora. Sí, eso es lo que va a pasar. Porque no hay un adulto a cargo. No sé si me explico. O sea, se hicieron su club de adolescentes como la casa del árbol. Entonces dejan estacionadas sus bicicletas abajo, subían a hacer como que eran adultos todos y se daban besos y lo que tú quieras y luego bajaban y se iban a su casa y volvían a ser los niños. Es lo mismo aquí. Uh-huh. Está en ver qué necesitas tú como empresa. No importa si es eso o es otra cosa. Pero no puedes exigir que en esa empresa haya resultados como si todos fueran adultos. Porque no contrataste adultos. No, y eventualmente pasa lo que siempre pasa, que es que hay que pagar la nómina. Pues sí, pues ese es el punto, pues. Ahí está el cabrón pues está el papá. Así es. Que pues dice, pues ahora sí le tienen que chingar porque si no los voy a tener que correr. Así es. Y ese es el momento que, pues como que todo se hace evidente de que pues no es un jardín de niños, ¿no? O sea, ya todo el mundo tiene que jalar y cuando se hace real todo eso, sí, pues se desencanta la gente. Pero te voy a decir qué pasa. En este desencanto, piénsalo afuera. O sea, no nada más es la empresa, sino el empleado que se desencantó tiene una vida acorde a su inmadurez, pero luego esa vida ya no le alcanza. O sea, no nada más porque puede vivir pagando 3 pesos de renta y igual y no come mucho, igual y pues son la generación esta no sé cuál. Y vive así mientras le alcanza emocionalmente para vivir así. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Pero luego la vida te atropella, o sea, envejeces, te enfermas, necesitas lentes, tienes que pagar un seguro de gastos médicos, ya no te alcanza con la bicicleta, necesitas un carro porque tu trabajo ahora está más lejos, te embarazaste a la vecina y entonces ahora tienes un hijo y entonces ahora el hijo hay que mantenerlo. Y entonces ahora sí la vida empieza a exigir de ti madurez. Uh-huh. Porque, pues, no, digo, no, nadie se la va a aventar gratis. ¿Y qué pasa? Que parecería que la culpa de que ese adolescente nunca madure es culpa o de la empresa
o es culpa del sistema, o es culpa, pues no, pues sí, un poco es corresponsabilidad de una sociedad que no tomó clase de por qué hay que dejar a los adolescentes estar en la adolescencia. Pero llega un momento en donde ese problema ya es del adulto que no es adulto. Y el adultito. Vaya a la terapia, pues. O sea, ahí es cuando uno va a terapia. Ahí, justamente ahí, es cuando tú vas a hablar de por qué tú no maduraste y todo. Es exacto, tú ya tienes las herramientas. Están mandando a la gente a hacer eso A los 15 antes años. de tiempo, a los 12, a los 11, a los 8, a los 13, a los 15. Entonces, el problema es sistémico. Están mandando a la terapia a la gente antes de tiempo para que cuando tenga que ir a la terapia ya no quiera ir nunca porque no le resolvieron el problema. Es que el problema no era de terapia, el problema era de vivir. Tenía que poder vivir su etapa. Y luego, si quiere, puede hablar de ella. Pero primero tiene que vivir para poder hablar de ella. Tengo solicitudes de terapia para niños, porque yo creo que son niños todos esos adolescentes hasta algo como los 18. Miles. Y mi respuesta siempre es la misma. Yo no voy a atender al adolescente. Te puedo atender a ti, que eres el adulto que estás totalmente jodido. Al adolescente no lo puedo atender porque no tiene un problema. El problema del adolescente es el adulto que lo quiere mandar a la terapia. Ese es el problema. Y si no lo entendemos, esto se va a ver reflejado en el área laboral, en el área empresarial, porque va a haber los que la libren y ya hagan su empresa, en el área de pareja, en el área de paternidad y maternidad, en el área de ahorro, en el área de inversiones. Fíjate en donde todos lados va a haber una afectación y ya la estamos viendo. O sea, ahora la gente no ahorra y no invierte. ¿Por qué? Porque todos son niños. Porque no vivieron su adolescencia. Entonces, como dice el Dani hace rato, ¿no? Que explica eso, porque era el que no le alcanzó. O sea, pues sí, a los 15 años no te alcanza. ¿Cómo vas a ahorrar? ¿Qué vas a ahorrar a los 15 años si te dan 300 pesos? O sea, ¿qué trabajo si te alcanzan los 300 pesos para sortear de a 100 divididos? ¿Quién sabe cómo, no? No te alcanza. Así te tiene que pasar. Que no te alcance para que veas cómo es que se sufre cuando no alcanza. Y entonces cuando seas adulto, ahorres, inviertas, ¿no? Si no, ¿cómo le vas a hacer? Yo vivía frustrado en mi casa cuando dependía de mi papá que me tenía que dar plata para salir o comprarme un pantalón para salir o algo así. No hay. Te decían que no había. Sí. Y lo sostenía, por más que te estuvieras quebrando, lo que sea. Es cara de perro, así como diciendo, no. Como que tiene que vivir. Bueno, esa era la lección de los adultos, como diciendo, bueno, que le tenés que pasar a los chicos un poco como para decir, bueno, que se den cuenta hasta qué o hasta dónde Sí. puede llegar, ¿no? Y eso hacía, bueno, no me va a dar, yo me voy a poner a hacer algo. Porque yo sí quiero hacer las cosas. Y bueno, Sí. salías a buscar lo que sea, no sé, te lavo el auto, lo que tendrías a Sí. la mano como para salir un poquito del alcance. Y eso te obligaba a aprender a hacer cosas para generar dinero. Así es. Pues la restricción. Si me lo daba, capaz decía, bueno, listo, me va a dar siempre y yo no hago Así nada es. y voy a vivir acá una vida de rey. Pero eso era más afectado yo que él mismo, si estaba en la casa. Y después yo salía a trabajar de muy chico y el primer sueldo era un montón de dinero que yo no... Sí, capaz que eran 2 pesos, pero para mí eran un montón de dinero que me puedo comprar de todo. Y como que te va formando de esa parte también. Yo no tuve la oportunidad de tener a alguien que me diga, bueno, de esto que estás ganando, como diciendo, bueno, guarda Sí. un poco o invertí el acá S&P o lo que sea 500, acá. ¿no? No, ya. Era ganar y gastar y ganar y gastar, porque él lo hacía así de esa manera. O sea, el adulto que vos lo veías se desarrollaba de la misma manera y decís, bueno, copio. A ver cómo funcionaba esa parte. Las limitaciones de cada quien también de los adultos, y bueno, repercute mucho en los chicos. Sí. Después ya de adulto te toca hacer vos esa parte y decís, bueno, no, tampoco voy a estar ahí como que lamentándome toda la vida de que no me enseñaron a hacer algo. Es decir, bueno, tenés que aprender de otros adultos que lo hacen muy bien y te vas acoplando. Por eso te tenés que juntar con la gente adecuada en la edad adecuada. Exacto. Pero también te tiene que pasar de la gente adecuada en la edad adecuada, que no puedes saber cuál es la gente adecuada, a menos de que te dejen tener amigos durante la adolescencia, que son una chingadera, porque pues tú tienes que decidir, este amigo no me conviene, mira, este amigo me conviene, no, este no me...
Si no, eso lo estás haciendo cuando ya estás muy grande y Ya te ya desfalcaron. no importa qué amigo te conviene o no, porque ya tú de todas maneras estás metido en el problema. Ahora que me acuerdo porque vamos hablando y me voy acordando de cosas que me decía, no te decía nada, mi papá no te decía nada, pero sabía con cuál de los amigos que te juntaba que ese no le olía bien. Sí. No te decía nada, bueno, Sí. a pasar, te pasaban las cosas y te decían, ¿te acordás? Mira, No te ve. decía más nada, bueno. Y dice, bueno, sí, pero aprendiste. Y eso te evitaba que te volviera a pasar otra vez de la misma manera. Por la pura experiencia, nada más. Pero es que si no la vives, y hay cosas que, bueno, pienso que la adolescencia es un espacio bueno para vivir cierto tipo de cosas porque estás muy limitado de muchas maneras. O sea, no estás suelto en la calle con recursos decidiendo tú. O sea, tienes una contención. Por eso la adolescencia está diseñado muy bien. Cuando no hay eso, o es demasiado impositivo, eso quiere decir, te escogen tus amigos en la adolescencia y no te dejan tener amigos de otra índole. Eso también es una adolescencia trunca. O sea, entonces, ¿cómo vas a escoger cuando seas grande y ya no te escojan? ¿Desde dónde vas a escoger? Pues vas a escoger desde la euforia, desde esta idea de aquí ahora sí ya puedo lo que yo quiera. Y digo, pero qué bárbaro, o sea, ¿cómo es posible que lo podemos verbalizar? Todo el mundo lo puede ver. Nos están escuchando y ya se lo están imaginando en sus propias vidas, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que esto iba a tener afectaciones catastróficas en todas las áreas y que no hayamos hecho nada para interrumpirlo a tiempo? Eso quiere decir, hasta ahorita están surgiendo estas teorías de cómo ser, no sé cómo se dice, conscious parenting. Sí. ¿Cómo se dice eso? Como parentalización consciente. ¿Cómo se dirá? ¿Quién sabe cómo se dirá? Pero bueno, es eso. Es como ser padre más consciente. Voy a ponerlo de esa manera. Estamos en el 2024 y todavía pienso que leo esas cosas de cómo ser un padre más consciente y tampoco le entienden de dónde viene la propuesta, porque ahora resulta que si eres padre más consciente, entonces ahora dejas a tus hijos como más libres, como pastando, como más silvestres. O sea, y luego pienso, pero ¿y entonces qué va a pasar cuando en esto de ser silvestre y ser amigo de los hijos arruines esa adolescencia porque estás metiéndote exactamente en lo que hablábamos el podcast pasado, ¿no? Que es un sitio que no te toca a ti. Uh-huh. Entonces, hay mucha confusión y la dirección es muy sencilla, ¿no? Hay tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para todo. Y hay que respetarle el tiempo para todo a la gente alrededor. O sea, es como cuando alguien se divorcia y en lugar de respetar que hay tiempos para todo, ya le están buscando pareja a los 2 días al amigo o a la amiga. No quieres que sufra, llore, se azote, porque lo tiene que vivir para poder escoger bien en su siguiente etapa. No, pues ¿qué crees? Que ya te tienen 15 citas organizadas, 200 viajes con tú incluido, tú te la estás pasando de la chingada, porque te la estás pasando de la chingada, y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso te pasa como 10 días después que dices, me voy a regresar, ¿por qué? Me voy a ir a llorar a mi casa. O sea, lo que tocaba es que yo lloraba, no que no me divertía. Y en el momento en el que te cae el 20, te das cuenta cuánto de eso, o sea, de ese atropello autoimpuesto, o porque no dijiste que no, impuesto por los demás, tienes viviendo desde que eres niño. Entonces no te han dejado ir sorteando cada etapa de tu vida con la dignidad que merece la separación, con el proceso de duelo que mencionaba Luciano en el podcast pasado, que se los leí, que dice que te tienes que poder desprender con el tiempo de eso, porque tienes que hacer el duelo de la separación, no de la muerte del vínculo. Y pienso, hombre, ¿no nos deberían de dar clase esto en las escuelas? O si en la escuela ya no te dieron clase, las empresas se deberían de hacer responsables de tener un área de capacitación de esta índole para sus empleados. Porque si no, te puedes imaginar que esto no se trata de contratar y correr gente. No. Se trata de hacer un buen trabajo con los empleados que contrataste adecuadamente para poder llevarlos a un lugar de éxito personal y que de ahí vuelen hacia donde quieran. Si eso es volar hacia su propia empresa en donde ya están, hombre, maravilloso. Pero si no eres tú el destinatario de ese esfuerzo y es otro lugar y esa persona se va a ir a emprender o se va a cambiar de empresa o se va a ir a vivir a otro país,
Pues qué gozo. O sea, qué gozo que tu contacto con ellos haya sido algo que les haya dejado un buen sabor de boca y a ti también. Entonces, el círculo se debería de completar de manera empática, de esa manera. No nada más en la empresa, la familia, las parejas, todo. Pero en la medida en que no podemos tratar con nuestra huella traumática esta de la interrupción, que tanto digo en el taller, el problema, el peor problema que tenemos como seres humanos es interrumpirnos nosotros mismos y a los demás en sus propios procesos, de lo que sea, pues no vamos a parar, porque esta interrupción es lo que nos está matando, hace la lastimadura más profunda y hace el proceso de angustia más largo. Eso es lo que pasa. Y volvemos a empezar, pero ya venimos con heridas de ese proyecto de interrupción. Si nos dejáramos de interrumpir y dejáramos de interrumpir, todo funcionaría. O sea, respetaríamos los tiempos de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, ¿no? Sí, estás para impulsar. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, el último gimnasio que yo tuve en Cancún, que me tocaban puro adolescente, y si era un caos si te metía, como adulto, si te metías era un caos, porque Sí. las conversaciones que tenían, vaya a saber de qué significaba. Sí. Pero la preparación que nosotros le damos, como decimos, bueno, como dueño del lugar Sí. o capacitaciones que le daba a los chicos, como que si uno iban siendo cada vez más exitosos y después se iban a la competencia. Sí. Porque estaba mejor puesto, porque tenía no sé qué, o lo que sea, y sí, bueno, como que trascendían. Otros se cambiaron de países a trabajar de lo que habían aprendido en ese lugar. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo te lo vas a tomar, digo yo, de celos o de algo así? No, Sí. cuando no te pasan esas cosas, como diciendo, bueno, te da alegría que los chicos se hayan ido a otro lado a probar Claro. otras cosas, y cuando tengan dudas de algo, como que te llaman y te preguntan de algo. Pero están tan bien preparados que, bueno, sí los vas impulsando a hacer algo extra de lo que vayan a dedicarse el día de mañana. Pero es que esto viene de donde tú crees que la gente es tuya. Y fíjate cómo eso también es una conducta que no se exploró adecuadamente cuando eres adolescente o niño. O sea, tú crees que todo es tuyo, que tus papás son tuyos, tus hermanos son tuyos. O sea, incluso cuando recién nacen los niños y viene un hermanito, dicen, no, ¿cómo? Me disculpas, estos señores son míos. O sea, ¿por qué viene aquí a quitarme y a robarme? Como que es una conducta muy infantil y es muy adolescente. Si esto te pasa a nivel empresarial años después, tú tienes un problema. Tú que no puedes soltar eso que no es tuyo, que no lo puedes compartir, que no puedes desearle el bien a ese nuevo hermanito que llegó a tu casa en éxito, en amor, en una nueva familia. Fíjate cómo es que es lo mismo, pero son años trazados de este sitio tan raro del que no nos hemos curado, pero es porque ni siquiera lo hemos volteado a ver, por eso no nos hemos curado. Porque no hemos volteado a ver esa área y decir, güey, ¿no será que yo, a mí no le deseo el bien y el éxito a quien sea? Porque el problema es que lo considero mío, como si fuera esa persona estuviera objetificada. ¿Ya me entendiste? Ahí está, o sea, es evidentísimo. Pero entonces ahora lo hicieron de lealtad, el problema. O lo hicieron de fidelidad, o lo hicieron... O sea, ya hay cláusulas en las empresas que no te puedes ir, que no te... O sea, ¿qué clase de infantilismo es ese? ¿No? Entonces, creo que tenemos mucho que recorrer ahí en cosas prácticas, por ejemplo, ¿no? En asuntos que tienen que ver con el gobierno de una empresa o con el área de contrataciones o el desempeño de los empleados o el área de recursos humanos en capacitación. Porque creo que todo eso, lejos de hacer que la empresa exitosamente llegue por la cohesión de sus empleados a un mejor lugar y por el beneficio de todos, fíjate cómo está todo desvinculado porque en inicio no hay un vínculo ahí. O sea, no hay una sensación de compromiso y unidad, sino que se acerca a todo el mundo con un resguardo, ¿no? A ver si me gusta y a ver si y de los dos lados. Fíjate a ver si del ancho, a ver si cabe, a ver si quepo, o sea, sí. Pero sí había empresas que sí hacían eso. O sea, yo sí tuve la fortuna de pasar por dos, Sí. donde sí sabías que era tu transitar por esa empresa era temporal, Sí. pero que era un lugar, yo te diría, donde había capacidades extraordinarias en términos de talento. Y por otro lado,
una vez que pasabas por ahí, Sí. siempre eras de ahí. Sí. Y eso te hacía como parte de un grupo de gente privilegiada por haber transitado por ahí. Esas empresas ya tampoco existen hoy. Pues es que volvemos al podcast pasado. Algo pasó en estas últimas generaciones, en donde antes teníamos adultos, o sea, mi mamá no queriéndose vestir como yo, ni mi abuela como mi mamá, o sea, esta idea, oigan el podcast pasado porque ahí se completa, que todavía podía dar pie a crear empresas adultas, operadas por adultos, Sí. que tenían la ventaja de contratar gente que había pasado por sus propias adolescencias, porque esos adultos las habían habilitado y entonces el ciclo era virtuoso. El problema es que ahora las empresas no las están haciendo adultos. No. Son gente que no vivió una adolescencia porque algo en el camino de generación y generación se empezó a interrumpir por la circunstancia social que quieras. Por la liberación femenina, por los derechos naturales de las cosas, por los cambios de conciencia, por la sensación de igualdad, lo que tú quieras, que en lugar de llevarse por un buen lugar, que era la rehumanización, se llevó por un sitio que tiene todo torcido, en donde Sí. ya todo está desvirtuado y en donde ya las cosas ahora se tienen que rediseñar en su propio diseño. Digo, no, pues sí, esto está tremendo. Sí. O sea, estamos siendo los habilitadores. Si no interrumpimos esto ya, vamos a empezar a ser los habilitadores de nuestra propia desgracia. Así es. Y no hemos visto ni una tercera parte de lo que nos va a pasar. Porque ahora resulta que aquí al lado tenemos un lugar en donde todos los días de la semana juegan voleibol o fútbol, ya no sé qué Sí. es. Y digo, ¿a qué horas trabaja la gente ahí al lado? No entiendo, esto es un partido eterno. O sea, lo vimos en un post, ¿no? Un día. Decía que hay unos güeyes que van a Central Park diario y van y ven qué empleados que están de manera remota trabajando están en el parque en horario de trabajo y dejaron de invertir en esas empresas y ganaron el 300% porque sacaron sus recursos de esas empresas porque esos empleados no trabajan. Y los fueron a buscar al parque. Oye, les preguntaron, ¿en qué empresa trabajas? No, pues en fulanita empresa. Ah, perfecto, gracias. Y al otro y al otro. Y de ahí retiraron sus recursos. Bueno, exactamente. Eso es lo que está pasando. Esos empleados no están trabajando. Es que son adolescentes de pinta. Están jugando a trabajar. Son adultos que están haciendo la pinta en la escuela. O sea, déjenlos vivir su adolescencia, que se vayan de pinta para que cuando sean adultos no se salgan de la empresa al parque. Porque no lo han vivido. Entonces lo están repitiendo todo el tiempo. Digo, no sé, es interesante. No, y la trayectoria más larga es la del trabajo. Así es. O sea, en todas las etapas de tu vida, o sea, Sí. la más larga es esa. Pues, Exactamente. tienes que pasar tu adolescencia, que te lleve el tiempo que te lleve, tu infancia lo mismo, Así es. para poder sortear después 40, 50 años lo que vayas a trabajar de toda tu vida. Y bueno, y ¿sabes qué? Que últimamente quien no quiera, porque esto es una cosa de voluntad, quien no quiere, quien quiera tener un jardín de niños de empresa, también puede, pero tiene que saber cuáles son las consecuencias de eso. O sea, no puede llegar esperando que un montón de adolescentes tardíos cumplan con sus obligaciones y él tenga dinero para la nómina a fin de mes. Igual y ese no es el propósito, igual el güey heredó un montón de dinero y se lo quiere gastar en eso. Esa es la persona ideal. Es el club de Toby. Puede hacer un club de Toby de empresa, si tiene derecho a hacerlo, pero tiene que ser congruente. ¿Sí me explicó? No puede querer tener un club de Toby y querer pagar una nómina a final de mes con puntualidad y que aparte haya utilidad y luego haya recursos para reinvertir. Eso no le va a pasar. Ahora sí, a mí, yo lo que quiero es tener amigos, porque yo en mi adolescencia no tuve y el club de Toby me lo permite. Bueno, pues ahí tienes tu lugar ideal, ¿no? Pero no puedes llegar ciego a la creación de un espacio de trabajo. No. Sí tienes que saber qué estás buscando. Y sí tienes que saber qué tienes y sí tienes que saber quién eres. Entonces, pues eso, creo que sería como cómo podemos cerrar Así es. esta propuesta de inicio, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Bueno, les mandamos besos a todos. Si necesitan asesorías, aquí yo con mucho gusto les ayudo. A los empresarios que tengan dudas. Bueno, nos vemos la semana que entra. Les mandamos besos. Besos. Bye. Chao.